La subjetividad del ser humano en sus diferentes roles. Subjetividad es un concepto que sintetiza la idea de que la naturaleza, el mundo y nuestra forma de reconocerlo dentro del espacio social están constituidas esencialmente por las opiniones, creencias y saberes del sujeto. Así, esta entidad subjetiva de conocimiento sujeto fundamenta los códigos, percepciones y da sentido al mundo y con eso a su existencia. Por el contrario, el concepto de objetividad presupone que el mundo tiene una constitución propia que mantiene sentido e independencia frente a las valoraciones subjetivas propias del ser humano. En este contexto, el establecimiento del par epistemológico subjetividad y objetividad se consolida en el idealismo alemán. Fundamental para la epistemología dentro de esa tradición es el trabajo que realiza Kant, específicamente el tratamiento del tema de la crítica de la razón pura. Posteriormente, el tema de la subjetividad y objetividad se desarrolla en toda su complejidad en la obra de Hegel. Así, entendemos que la diferencia entre objetividad y subjetividad es que lo objetivo es independiente de las emociones de una persona, mientras que algo subjetivo está relacionado con los sentimientos y los puntos de vista de la persona. Para llegar a la noción del sujeto humano necesitamos dos principios, el de inclusión y el de exclusión. El de exclusión se refiere a que cualquier persona puede decir yo, pero nadie puede decirlo por mí. Yo es algo absolutamente único, pero al mismo tiempo es inseparable del principio de inclusión, que hace que podamos integrar en nuestra subjetividad a la de otros sujetos y conformar una subjetividad colectiva, un nosotros. Pueden existir conflictos entre el principio de exclusión y el de inclusión. Ocurre, por ejemplo, en los momentos críticos, cuando en la sociedad normalmente vivimos cada quien su vida guiados por el interés personal. Y cuando se percibe peligro, nos sentimos invadidos por una oleada comunitaria. Somos nosotros, somos hermanos. Oscilamos entre el egocentrismo absoluto, donde predomina el principio de exclusión, y la abnegación guiada por el principio de inclusión. De aquí se desprende un tercer principio importante, el de intercomunicación con otros sujetos. Podemos entonces definir al sujeto con sus cualidades fundamentales propias, que comprenden el entrelazamiento de múltiples componentes, tiene un carácter existencial y obedece a las características anteriores, pero hay algo más, el sujeto cerebral, en el acto mismo de la percepción, de la representación, de la decisión y de la afectividad que también está ligada al desarrollo superior del sujeto. Si bien es cierto que cada una de las personas que habitamos somos únicos y diferentes, también lo es que como seres tenemos bastantes cosas en común. A grandes rasgos podemos decir que existen personas introvertidas, extrovertidas, astutas, hostiles, conservadoras y muchas más, porque la persona no es un sujeto vacío, ni tampoco una suma de cualidades o exclusivamente histórica o exclusivamente aislada. Participa en la diversidad dentro de su propia singularidad y aporta una infinita riqueza con su existencia. Pero al hacer referencia de las características que nos distinguen como personas, hablamos del comportamiento, sus cualidades, defectos y su personalidad en general. Estos, a su vez, tienen sus propias características, como por ejemplo, en cuanto al comportamiento, ¿es bueno o malo? En cuanto a cualidades, ¿es altruista o egoísta? Por mencionar algunas dudas que surgen a partir de la convivencia con otros. Y es en esta realidad donde, en medio de la diversidad, la persona se hace única, se identifica y crea su identidad. Los individuos producen la sociedad y ésta produce a los individuos, se producen mutuamente. En la estructura social, cada actor, ya sea individuo o un colectivo en interacción, es un engranaje que cumple un papel lógico y temporal en la máquina social cambiante, mostrando su capacidad de acción en el espacio social. En el acto social, las personas tienen poder de hacer, poder de transformar, de cambiar una realidad a pesar de la estructura. La postura consciente del individuo motiva la acción, la creación y el cambio. El sujeto, en esta dimensión, se aleja de la contemplación de su realidad y asume su poder transformador, también juntándose con otros con quienes se identifica. La noción de ciudadano viene de varios siglos, desde las antiguas civilizaciones romana y griega, que lo otorgaban como un privilegio exclusivo de algunas clases. Implicaba una relación entre persona y Estado. La Revolución Francesa
construyó una visión moderna de ciudadanía en la que reconocía como un derecho irrenunciable la igualdad y la libertad. Hoy, el concepto de ciudadanía aún guarda relación entre las reglas de la sociedad y la libertad de las personas. Son entes que conforman un tipo de pacto de protección a la persona a cambio de que éste siga las normas, a cambio de ceder una parte de libertad. Así los seres humanos actualmente adquieren derechos en su comunidad y el estatus de ciudadanía. Por ejemplo, sus derechos de participación bajo las normas y las leyes que deciden el rumbo de la comunidad a la que pertenecen. Así se accede a derechos comunes que el sistema otorga, a la vida libre de tortura, a la libertad de conciencia, a la religión de su preferencia, al libre tránsito, a opinar como quieran, entre muchos otros. A cambio, los ciudadanos tienen como obligación cumplir con las leyes que impone la sociedad en la que viven. Según diversos estudios, el origen del desarrollo del individuo en su relación a su psicología, lo que llamamos personalidad, está ubicado alrededor de los 3 años de edad, cuando surge la autoconciencia y el infante se reconoce como un ser independiente a los demás. Este desarrollo ocurre en diferentes etapas a lo largo de su vida, desde la infancia hasta la vejez. Y en este proceso interfieren diversos factores que van a definir sus características, ya que influyen aspectos biológicos, sociales y culturales, entre otros. Por tanto, es la instancia psicológica donde se integran y articulan la influencia de diversos factores sociales y culturales en el plano de la subjetividad individual, de esta forma que el contexto social se encuentra y toma forma de la personalidad del individuo, y a su vez es el individuo el que incorpora a la sociedad. Según un artículo de la Revista Cubana de Psicología, el hombre en su vida es un medio sociohistórico determinado, condiciona la aparición de un importante sistema psicológico autorregulador del comportamiento, la personalidad. Los desafíos del pensamiento complejo son superar la visión del ser humano fragmentado y anteponer la idea de que existe con todas sus dimensiones de forma integral, que se articula la realidad desde las subjetividades, que la autonomía está interrelacionada con el medio, que el ser humano es un eslabón de la filogénesis y al mismo tiempo tiene su propia experiencia ontogénica. El ser humano es el sujeto pasivo y activo, es su cuerpo invisible, es la persona única en medio de una enorme diversidad de la que se nutre y a la que aporta su propia sabiduría. Vive en la realidad donde el sujeto y objeto es el actor que transforma la realidad propia y la realidad comunitaria a la que pertenece, y es ahí donde su poder creativo crece, cuando la identidad que construyó lo lleva a reunirse con sus pares, para trascender por un momento su subjetividad, sin que signifique el olvido de ella. Es un ser independiente y al mismo tiempo no puede existir y desarrollarse sin la existencia del medio ambiente social, tejido en el que contrastan las subjetividades y se ejercen los derechos o se violan, donde existe el caos y se ordena por la fuerza a los actores que a veces trascienden las reglas de la ciudadanía. En nosotros está aceptar el desafío, entender que la riqueza está en la diversidad, en las visiones subjetivas, en la existencia de muchas maneras de entender la realidad, en integrar el orden y el caos, la incertidumbre, para acercarnos un poco a lo que significa la existencia del ser humano.